corta ya. El contenido del curso aquí. Pero lo descargo para mostrarle el plan de mañana. Y el taller hacerlo para el lunes por el hecho de que comenzamos el martes, no podemos comenzar como decía la universidad, que era el lunes. Entonces, bueno, yo voy a compartir aquí contenido. Bueno, entonces, nosotros ya vimos introducción, funciones de variables, límites, continuidad, derivadas parciales, regla de la cadena, estamos terminando, ¿no? Y entonces la idea es como dedicarnos mañana a la parte de, esa sección 13.7 la vamos a ver cuando sea necesario, porque ahorita no estaría como mal ubicada y no tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer en las secciones 13.8 y hasta la 13.10. Entonces la idea es mañana estudiar el gradiente y una función. De pronto ahorita podemos conversar un poco sobre eso. Y ya dedicarnos a la sección 13.8, 13.9. Y si nos da el tiempo, mañana mismo, la 13.10. Pero en principio serían la 13.8 y la 13.9. Bien, hallar extremos de funciones de dos variables. Es decir, maximizar o minimizar. Esas dos secciones, y si ya para el lunes posiblemente, estudiamos multiplicadores de Lagrange. Y es una técnica que permite hallar máximos y mínimos de funciones de más de una variable que están sujetas a alguna restricción. Bien. Entonces vamos a terminar aquí esta parte hoy, esta sección, y conversar un poco sobre gradientes. Bien. Y ya mañana abarcamos, si es posible, las tres secciones. Bien. Una meta más realista sería las 13.8, 13.9. ¿Todos ustedes están de acuerdo con eso? Sí. Y ya el lunes podemos hablar de multiplicadores de Lagrange, pero ya el lunes ahí sí haríamos el taller. Así sea que no se evalúe en el taller multiplicadores de Lagrange, de todos modos sí lo estudiamos. Y bueno, el martes ya comenzaríamos con integrales iteradas y área en el plan, ¿no? Todas estas secciones de aquí. Entonces terminemos aquí esta parte de regla de la cadena. Ustedes están cansados por el quiz y todo, entonces vamos a ver si terminamos antesito. Uy, sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Entonces nosotros vimos la regla de la cadena, que es este teorema 13.6, para funciones de dos variables. Y también observamos que si no nos acordamos en algún caso por la regla de la cadena, simplemente sustituimos en la función lo que Profe, va a... disculpe. Sí. ¿Va a dejar ejercicios propuestos de esta última sección? Sí, ahorita que terminemos la clase le envío los ejercicios al grupo de la sección 13.4 y 13.6. Que son ejercicios sugeridos para que el Profe, lunes... esta de lo de la regla de la cadena no es 13.5. No, sí, no, eso es... Ahí yo veo bien. Ah, sí, sí. Sí, 13.5, regla de la cadena. Entonces voy a dejar un ejercicio de ahí. Bien, de la sección 13.5 que tiene regla de la cadena y voy a dejar unos ejercicios también sobre derivadas de orden superior. Bien, derivadas mixtas y todo eso. Listo, profe, listo. Bueno. Entonces, como les decía, aquí tenemos la función de dos variables y de esta forma calculamos la variación de W con respecto a T, porque en el fondo si X y Y dependen del parámetro T,
por medio de las funciones h y g. Entonces w a la final depende de t también. A la final w es una función de una variable y también podemos derivar, hacer la sustitución, como el ejemplo que les mostraba antes, y derivar normal, como lo que mostramos aquí. Bien, que hacemos la sustitución y nos queda esta función y derivamos como en costumbre, como dice el libro. Pero entonces aquí les estaba diciendo que uno puede definir funciones de más de dos variables, de más de tres variables. Puede definir una función de n variables, que lo indicamos aquí con esta letra, x sub n. Donde n indica el número de variables independientes de la que depende la función f. Entonces, la regla de la cadena se puede generalizar en el caso de que todas estas variables, x1, x2 y xn, dependan a su vez de un parámetro t. Digamos que x1 depende de una función g1 de t, x2 depende de una función g2 de t, y xn de una función gn de t. Entonces, la regla de la cadena que vimos para el caso de las variables se puede generalizar. Y eso es lo que dice la generalización. Y yo quiero derivar w con respecto a t, entonces calculo la derivada parcial de w con respecto a x1, a esta variable. Y esa, a su vez, la derivo con respecto a t. Luego, continúo. Calculo la derivada parcial de w con respecto a x2, multiplicado por la derivada de x2 con respecto a t. Y así sucesivamente hasta que llego a la enésima variable. Entonces, calculo la derivada parcial de w con respecto a xn por la derivada de xn con respecto a t. Bien. Entonces hago lo mismo, pero con cada una de las n variables. Y esa es la generalización de la regla de la cadena. Entonces aquí en el libro se presenta un ejemplo interesante. Dice aplicación de la regla de la cadena a velocidades o ritmos de cambios relacionados. Entonces, dice así. Tenemos dos objetos que están moviéndose en el plano cartesiano. Bien. Entonces, los dos objetos recorren trayectorias elípticas dadas por estas ecuaciones paramétricas. Entonces, el primer objeto, digamos que podemos pensar en la primera hormiga, su coordenada x va a ser x1, que es 4 coseno de t, y su coordenada y1, coordenada y va a ser 2 seno de t. Bien. Entonces, a medida de que a medida de que t va moviéndose, eso va escribiendo puntos en el plano. Entonces, se van describiendo estas curvas que vemos aquí. Entonces se van describiendo esas curvas. Bien. Yo voy a ver cuál es cuál. Bueno, la primera curva describe, digamos, esta curva aquí más gruesa de negro. Describe esta trayectoria elíptica. Entonces la primera hormiga se queda dando vueltas ahí, en esta elipse. Bien. Se queda dando vueltas ahí. Y la otra hormiguita, que ya vamos a ver sus curvas paramétricas, describe este movimiento elíptico. Ahí tenemos esas dos hormiguitas dando vueltas. A medida de que el parámetro t se va moviendo, podemos pensar que se mueven en el punto de los números reales. Entonces nosotros tenemos aquí las ecuaciones paramétricas de la segunda curva, de la segunda hormiguita. Que la coordenada x va a ser 2 seno de 2t, la coordenada y va a ser 3 coseno de 2t. Bien. Entonces ahí tenemos pues las curvas, ya vimos su gráfica. Y nos hacen esta pregunta. Nos dicen a qué velocidad o ritmo cambia la distancia entre los dos objetos cuando t es igual a pi, o entre las dos hormiguitas. Entonces veamos la gráfica de nuevo. En un determinado instante de tiempo, pues hay tiempos en el que, en que ellas coinciden, ¿no? Aquí en este punto, por ejemplo, los dos puntos coinciden, aquí se chocan. Y luego esta sigue su camino por acá y la otra hacia acá. Se apartan y luego vuelven a juntarse por aquí en este punto. Luego se apartan de nuevo, luego se juntan aquí
Y así se cumple ese ciclo. Bien, entonces queremos ver a qué ritmo o a qué velocidad, dice, cambia la distancia entre ellas dos. Entonces noten que por la gráfica, esa distancia, se alejan un poquito, luego se acercan, luego se alejan, se acercan, se alejan, se acercan. Bien, se acercan cuando van llegando a estas curvas de intersección. ¿Está quedando claro este ejemplo como lo menciono así? ¿O no? El movimiento ocurre cuando empiezo a variar el parámetro t. Bien, cuando varío t, lo sustituyo aquí en estas ecuaciones, es que ocurre el movimiento de las partículas. Entonces, cuando nos hablan de distancia entre los dos puntos, ¿qué debemos hacer? Pues aplicar la fórmula de distancia, ¿no? ¿Alguien se acuerda cómo calcular la distancia entre dos puntos? Si yo tengo un punto con coordenadas x1, y1 y otro punto con coordenadas x2, y2, ¿se acuerdan la fórmula que existe para calcular distancias entre puntos en el plano? Profe, ¿abajo no la tenemos? Exacto, es esta, ¿cierto? Está aquí. Sí. Pues como están pidiendo calcular el ritmo de velocidad que cambia la distancia, pues tenemos que calcular cuál es esa distancia entre los dos puntos. Entonces, por eso aplicamos esta fórmula. Sería x2 menos x1, se restan las coordenadas en x elevado al cuadrado, más y2 menos y1, se restan las coordenadas en y al cuadrado. Entonces, esta es la fórmula para hallar la distancia entre los puntos. Bien, entre dos puntos. Entonces, esa es la distancia entre las dos hormiguitas. Ahora, esta función S que está aquí, ¿de cuántas variables depende? Una pregunta ahí. ¿Cuántas variables hay ahí? Depende de 2, de 3, de 4. ¿Cuántas variables? De dos, ¿no, profe? Pues, yo creo que de más, ¿no? Porque mira, aquí aparece un y1. Una variable ya, el y1. Ah, Aparece otra de cuatro, variable, perdón. 4. y luego aparece y2. Luego aquí aparece x1 y x2. Entonces, esta función depende de 4 variables. Nosotros nunca hemos estudiado una de 4 variables, pero mire, aquí nos apareció de forma natural con este problema físico. Entonces, esto nos sugiere que vamos a tener que usar la regla de la cadena general, en la que aparecen más de 2 variables. Pero bueno, sigamos. Entonces ya tenemos la distancia entre esos dos puntos, que es una función, es esta, y esa función depende de, la función S depende de 4 variables. Si te interesa este tutorial, Sí, que no entendí la pregunta. Bueno, entonces, lo que nos podríamos preguntar algo, de cuándo, digamos en el punto, cuando t es igual a pi, ¿cuál es la posición que ocupa la primer hormiguita? Vamos a hablar de hormiguitas aquí. ¿Y cuál es la posición que ocupa la segunda hormiguita cuando t es igual a pi? En ese tiempo. ¿Alguien sabe decir eso? Entonces, eso es lo que hacen aquí. En la figura 13.40 se puede ver que la distancia S entre los dos objetos está dada por tan. Cuando t es igual a pi se tienen estos números. ¿De dónde salieron estos números, no? Entonces veamos. Si t es igual a pi, la coordenada x de la primera hormiguita sería sustituir aquí t por pi y hacer las cuentas. ¿Cuánto es coseno de pi? -1. Menos 1. Entonces sería menos 1 por 4 da menos 4. Entonces la coordenada x1 de la primera hormiguita sería este menos 4. La coordenada y1. ¿Cuánto es seno de pi? 0. Entonces 0. 2 por 0, 0. Entonces, cuando t es igual a pi, la primera hormiga está ubicada en el punto menos 4 en x, 0 en y. Vamos a ver ese punto cuál es. Entonces, en t igual pi, la primera hormiga está ubicada aquí. Exactamente aquí, miren.
Bien, y veamos dónde va a estar la otra. A ver si de pronto en el gráfico podemos ya saber cuál es la distancia sin necesidad de usar la fórmula. Entonces veamos cuál es la posición de la hormiga 2 cuando t en el tiempo t igual a pi. Entonces aquí me daría, si sustituyo t por pi, me daría que la posición x es 2 por seno de 2pi. ¿Cuánto es seno de 2pi? 0. 0. Entonces la coordenada de x va a ser 0. ¿Y cuánto es coseno de 2pi? Porque aquí te vale pi. 1. 1. Entonces sería, o sea que la posición de la segunda hormiga, cuando t es igual a pi, es 0,3. Entonces 0,3, ubiquémoslo aquí. 0,3. 0. O sea que la otra hormiguita estaría aquí. ¿Concuerdan conmigo? Una Sí, está profe. aquí, en t igual pi, y la otra está aquí. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay entre estos dos puntos? Pues sería, podemos de hecho dibujar un triángulo aquí, trazar la línea, y nos quedaría un triángulo de base 2 y altura 3. Ah, no, de base 4 y altura 3. Si usamos Pitágoras, sería 4 al cuadrado más 3 3 al al cuadrado. cuadrado, 25, raíz de 25, 5. Entonces están en posición 5, pero usemos la fórmula de todos modos. Mire, aquí ya están todos los valores que nosotros calculamos. Miren, aquí están todos esos. Y si usa la fórmula de la distancia, da 5, ¿no? Están en una distancia 5. Es como, hicimos este ejercicio como para ver si estamos entendiendo lo que sucede. ¿Correcto? Ahora, como nos están viendo cómo cambia, a qué ritmo cambia la distancia entre los dos objetos, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que calcular? Nosotros sabemos que S es esta función que depende de las 4 variables y que a su vez cada variable depende de t. Entonces, lo que nos están pidiendo, cuando nos dicen a qué ritmo cambia, nos están pidiendo la derivada de S con respecto a t. Bien, eso es lo que están pidiendo. Entonces, eso es lo que tenemos que proceder a calcular. Entonces, para calcular esa derivada de S con respecto a t, ¿qué tenemos que aplicar? La regla de la cadena generalizada. Entonces, tenemos que derivar S con respecto a la primera variable a x1. Esto es lo que hacen aquí. Y luego eso, multiplicarlo por la derivada de x1 con respecto a t. Entonces, todas estas cuentas son las que se hacen aquí al principio. La derivada de S con respecto a x1, luego la derivada de S con respecto a y1, luego la derivada parcial de S con respecto a x2, y así sucesivamente. Y luego, porque vamos a aplicar esta fórmula, la regla de la cadena generalizada. Luego de tener estas derivadas, todas estas, esta es la que se calculó, luego esta, luego la cuarta, que en nuestro caso n es 4. Luego de hallar eso, tenemos que calcular la derivada de x1 con respecto a t, la derivada de x2 con respecto a t, y la derivada de x de la siguiente variable con respecto a t. Entonces, todas estas cuentas son las que se hacen aquí, miren. ¿Sí ven? Y estos valores numéricos se obtienen en t igual pi. Entonces, al hacer la multiplicación, y la regla de la cadena dice que se multiplica. Entonces, ahí es donde se obtiene el resultado. Aquí está todo escrito, ¿sí ven? Entonces, cuando hace la multiplicación nos da que ese ritmo en el que la velocidad o el ritmo que nos piden es 22 sobre 5. Bien. Entonces, tal vez puede ser interesante ver cómo se aplica aquí ¿no? Que nos da eso. Es lo único raro ahí.
Bien, pero esto sigue la misma idea. ¿Cómo derivo esta función? Eso sigue la misma idea de un ejemplo que ya hicimos. Veamos aquí. Ah, no, este ejemplo no lo hicimos. Entonces, hagamos una pausa y resolvamos este ejemplo, el ejemplo B. Dice que W es igual a raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Resolvamos este ejemplo sencillo y con ese se explica cómo se obtuvieron estas derivadas parciales. Y ahí ya terminamos, bien, para que ustedes descansen también. Entonces, miren, antes de, hagamos un break, pensemos en este ejemplo. W es igual a X cuadrado más Y cuadrado. En raíz, ¿bien? X igual a coseno de t, Y es igual a exponencial de t. Entonces debemos hallar la derivada de W con respecto a t usando regla de la cadena. Entonces, primero tenemos que calcular la derivada de W con respecto a X y luego la derivada de W con respecto a Y. Entonces, veamos cómo se obtienen esas derivadas. Entonces, para hacer eso, tenemos que tener en cuenta esta observación. ¿No? Coloqué aquí. Noten, si W es igual a raíz de X cuadrado más Y cuadrado, eso se puede escribir así. Que vamos a derivar eso parcialmente con respecto a X y Y, entonces conviene escribirlo así. Como X cuadrado más Y cuadrado elevado a la 1 medio. ¿Bien? Y ahora sí, derivo normal. Voy a derivar con respecto a X. Entonces este 1 medio que está aquí como exponente pasa a multiplicar, pues queda aquí 1 medio, por X cuadrado más Y cuadrado elevado a la menos 1 medio. ¿Bien? Pero cuando uno deriva, tengo 1 medio, le resto 1 al exponente. Entonces 1 medio menos 1 da menos 1 medio. ¿Bien? Por la derivada interna ahorita. Estoy derivando con respecto a X. Entonces la derivada interna me va a dar 2X. Este 2X que aparece aquí. ¿Correcto? Porque Y es constante. Ahora, si reorganizo términos, como yo tengo aquí X cuadrado más Y cuadrado elevado a la menos 1 medio, yo puedo colocarlo abajo en el denominador y colocar el exponente positivo. ¿Bien? Entonces yo puedo escribir 1 sobre 2 por X cuadrado más Y cuadrado ya elevado a la 1 medio. Como lo coloqué abajo, entonces ya no le coloco el exponente negativo. Bien, propiedades de exponenciación por el 2x que sigue quedando arriba. Ahora, este 2 que está aquí, con este 2 se cancelan. Y me queda que esa derivada parcial de W con respecto a x, aquí me equivoqué, aquí es x, es igual a x sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y esa es la clave para entender estas cuentas aquí. Porque miren, si derivo con respecto, por ejemplo, a x1, entonces me va a quedar, aquí tengo la raíz, la raíz quedó abajo ya, igual que antes. Queda la misma cantidad, raíz de lo que está ahí en los paréntesis del cuadrado. Y queda la derivada, queda pues lo que está aquí, lo interno. Queda x menos x1 sin el cuadrado. Sino que el x1 aquí tiene un menos, entonces cuando hago derivada interna, por eso aquí queda menos x1. Pero miren que esto y lo que está acá son la misma cosa, ¿no? Sino que ya tenemos, en lugar de x, tenemos un paréntesis, tenemos x2 menos x1. En lugar de y, tenemos y2 menos y1. Entonces, por eso acá nos va a quedar x2 menos x1 por la derivada interna, por eso queda un menos por aquí. Entonces, esto explica cómo se obtienen estas derivadas parciales y todas son lo mismo, exceptuando que algunas tienen un menos. Por ejemplo, aquí se dio con respecto a x2, el menos no aparece porque cuando haga derivada interna va a dar 1. Pero acá sí ya aparece un menos porque el y1 está en esta fórmula. Bien, entonces piensen en esto. Y así pues obtenemos la solución del ejercicio. Porque luego que se hacen estas derivadas parciales, nosotros ya sabemos que x1 es menos 4, y1 es 0, x2 es 0, y2 es 3. Entonces sustituimos aquí esos valores numéricos y eso es lo que nos da el menos 4 quintos. Y así los demás valores.
Y luego, como estamos aplicando la regla de la cadena, tenemos que calcular estas derivadas también. De la derivada de x1 con respecto a t. Si sabemos que x1 es 4 coseno de t, entonces la derivada con respecto a t me daría, la derivada de coseno es menos seno. Me daría por eso menos 4 seno de t, y así las demás. Las que están aquí. Y de esa forma, pues, se obtienen las demás. Y así se resuelve este ejercicio. Esa es la explicación que está ahí. Bien. Ah, bueno, aquí, de hecho, aquí aquí han mostrado que cuando t es igual a pi, la hormiguita 1 está en esta posición y la hormiguita 2 está aquí. Lo han hecho ya, ¿verdad? Bien, entonces espero que haya quedado claro este ejercicio y ver por qué uno parametriza las variables x y y. Se parametriza en caso de que uno quiera escribir, pues, la trayectoria de alguna partícula en el plano. Bien. Profe, Se usa la cadena para hallar esos ritmos o velocidades de campos. Sí. profe, ¿por qué se suman al final todas? Se suman porque eso es así establece el teorema. Es que nosotros no lo probamos, pero el teorema, la generalización del teorema dice que se suman. Es un resultado, es una pregunta buena porque prácticamente nos están diciendo que lo hagamos así. Pero si uno Pero hace, solo es en como tal, solo es en ese problema, ¿sí? ¿O siempre tenemos que hacer eso? siempre sí, porque eso es lo que establece la regla de la cadena. Exactamente ese es el teorema. Dice que se suman. Bien. Listo, profe. Ahora, quien tiene más curiosidad, uno podría hacer la demostración de por qué esto es verdad, por qué se tienen que sumar. Aunque ya uno entraría en detalles técnicos ahí. Bien, pero si muchos están curiosos, pues puedo hacer la demostración. O el que tenga curiosidad me escribe al interno y yo le envío una demostración si quiere. Es decir, la demostración es por qué se suma y por qué esta fórmula así. Bien. Sin embargo, en clase nosotros no vamos a probar resultados, sino que vamos bien a usarlos y resolver problemas aplicados, usar los resultados para Profe, resolver ¿esa problemas. demostración no la podría compartir en el grupo? Sí, podría, sí. Bueno, entonces, eso es todo por hoy. Ya mañana, como les digo, continuamos con el plan que les mencioné al inicio. De estudiar. Profe, en fin, el taller queda para lunes, ¿verdad? Sí, para el lunes el taller, porque nos faltan todavía ver esta sección bien importante de maximizar funciones de dos variables. Ah, listo, profe. Profe, entonces, ¿ese que estaba explicando ahí en las notas, ahí ya queda o tiene más procedimiento? ¿Este? Sí, profe. Bueno, yo no expliqué todo el ejercicio, sino que me centré solamente en cómo calcular esta derivada parcial de W con respecto a X. Ustedes les queda, pues, si quieren leerlo, ¿no? Aquí aplico la fórmula. Pueden revisarlo si quieren, pero es cortico también. Listo, profe. Si quieren, pueden ir revisando, si tienen tiempo, ir revisando lo de gradiente y todo eso. Las secciones que les mencioné, que espero mañana ya abarcar todo eso, salvo que nos quede faltando algo de multiplicadores de Lagrange, que lo hacemos el lunes. Digamos en una sección y la siguiente ya de taller. Pero en principio el lunes a las 8 les estaría enviando el taller, bien, para entregar hasta la 1, subirlo a Classroom escaneado. Y ahí ya el lunes. Profe, el grupo de Classroom, ¿usted cuándo lo crearía? Ya está creado. Voy a enviarle el código porque yo le voy a enviar el código a todo el mundo por el email. Entonces, si alguno no recibieron, lo voy a enviar al grupo de WhatsApp también. Ah, sí, porque yo no estoy, profe. Bueno, entonces muchas gracias por asistir y nos vemos mañana ya, a las 8. Gracias. Listo, profe. Gracias, profe, hasta luego. Listo, profe.